Asogiano. Asogiano. Y y entonces, pues perdido el monito, el niñito. O sea, era la persona más pequeña en Estudio 54 y que aparte, bueno, se gastaba... Fallecido E.T. Entonces, se da cuenta de eso y le dice al hermano, oye, está vivo, que no sé qué, mira. Y ya van sigilosamente, pasan y todo, y ya bajan en el bosque. Y entonces... Es que lo que te iba a decir es que cuando apenas van a dejar el comunicador, bosque, están todos los niños, va bajando la nave, y entonces ya se separan todo el grupo y nada más se quedan Elliot y E.T. Y pues ya viene la escena, una de las más tristes, ¿no? Amigos, amigas de En 30 y Cuarentones, ¿cómo estamos? No, En 30 y Cuarentones es el grupo. Esto es En 30 y 40. Sí. Estamos hablando de política detrás de cámaras. Nuestra gente son en 30 y 40. Exactamente. Estamos hablando de política detrás de cámaras, cosa que no es muy bonito. Estamos cada vez más... pues de esto de las elecciones y ya saben cómo nos traen y bla, bla, bla. Por eso decidimos hoy hablar de un bonito tema. Como dice aquel gran pensador y músico, cantante ya... Consolidado y ya fallecido, desvivido para que no nos desmonticen. Ahora que vienen estas elecciones, estos comicios... No, quién sabe si ya pasaron. Vótense a la verga. ¿Quién sabe si ya pasaron? No sabemos. Hagamos cuentas. Sí, ya pasaron, ¿no? No, van a pasar apenas. ¿Van a pasar? Sí, no, estamos bien cerquita ya de rayar. Estamos bien cerquita. Sí. Bueno, una vez aclarado estos puntos de nuestra dimensión de en qué curva de tiempo estamos. Quiero mandar un agradecimiento obviamente a la gente que nos ha escuchado y ha estado pendientes de nosotros, a mi señor padre, muchas gracias, a Carlos Enrique García, un gran amigo, muchas gracias, a mi hermano, muchas gracias, Juan Cruz, a Aldo Basurto Vázquez, muchas gracias. Ya también está más opinativo Aldo, entonces pues muchas gracias qué bueno. por escucharnos. Nos da gusto que pues se vayan entrometiendo cada vez más y que den su opinión. Está muy bien. Muchas gracias. Sí, claro. Aldo. Y sí, que comenten lo que recuerdan y lo que se nos va. Sí, exactamente. A Brenda también muchos saludos. A Horacio Durán. A Víctor Andrián. Ok. Gran amigo, sí, por favor. Ya de casa, casi. Ya tienes tu tarjeta de sobrino. Ya eres así del club del tío. Ya es reportero bisbirige. Del club del tío Albertín. No me falles, sobrino. A Samantha, a Jean Reyes, a Gabo Morales, a José Reyes, a Bruno Robert, a Alejandro Nolasco, a Jordan Bluth, a Hugo González, a Miguel Aldama Roque, a Raúl González WXY, a Miguel Maus, que también está... Miguel Maus, sí. A Carlos Caro Muñoz, a Caro Corsés. Tengo una gran anécdota con Caro Corsés. No sé si te la he contado. Saludos, Caro. Pues resulta que una vez fuimos así con mis cuates. Pues nos regalaron muchos boletos para ir a ver al Tri. Y entonces, pues nos fuimos con toda la banda, ¿no? A ver al Tri. Y de repente, pues bueno, pues ya sabes, las fotos así con toda la bola, ¿no? Así, y de repente, pues una chica estuvo ahí como pegándose bastante. Y pues nadie lo ubicaba. O sea, como que era así, ¿qué onda? ¿Quién es? Y de plano mi amiga Julieta Lizarraras decía, no, pues es que la intrusa, ¿no? La intrusa de las fotos. Madre mía. Y ya después, haciendo cuentas, pues resulta que era una compañera mía, pero así remota, recóndita de la universidad, que era amiga de varios amigos míos, pero pues que realmente conmigo no. Ok. Entonces se quedó como la intrusa. Muchas gracias, Caro. Y creo que fue su cumpleaños, entonces muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema que en verdad que fue muchos años. Sí. Una de esas bombas. Inclusive en algunas publicaciones se atreven a decir que tuvo mucho más impacto que el mismísimo Star Wars. Puede ser. A lo mejor en su momento.
A lo mejor en su momento... Pero ya, o sea, trascendió más Star Wars que más este personaje, esta película. Pero la onda es que sí, pues una cosa... No, sí es un ruido tremendo, extremadamente grande por el concepto, por la forma, por el fondo, por todo lo que... Obviamente traía. También hasta por el tren, ¿no? De ese E.T. Phone Home. Ya dijo de qué estamos. Sí, exactamente. Es más, el Rodrigo González tiene una canción del E.T. El E.T. Es el E.T. que donde quiera se mete. Exactamente. Entonces, imagínense el nivel de culturalización que nos metió el E.T. Ahorita metieron el E.T. De niños a todos. No. E.T., que es el extraterrestrial. Extraterrestrial, ¿no? Exactamente. Además, obviamente, un personaje, un muñequito que conquistaba a todos. Era así como el gato de Shrek. Ándale. Que hacía los ojitos así. Sí, porque era un mono feo. Pero hermoso. Pero con unos ojos adorables. Sí, hermoso. Sí, una inocencia increíble. Además tenía su naricita así, chatita como oaxaqueño. No, o sea, no. Era hermoso E.T. Es que de verdad, o sea, yo recuerdo mucho a mi abuela que en donde quiera que se encuentre, saludos hasta donde esté. No sé por qué me acordé del sketch de Puro Loco, del Averno. Así, exacto. Ahí está. Está bailando. No, donde quiera que se encuentre y que en paz espante mi abuela. No manches, o sea, así el E.T. la mataba, o sea, era así de... Y era exactamente por su naricita oaxaqueña, o sea, mi abuela era oaxaqueña. Entonces, obviamente tenía permiso de decirlo. Era esa empatía, ¿sabes? Así como de, ay, es que Spielberg pensó en nosotros. Obviamente no, ¿verdad? Pero sí, no. Pero sí el muñequito era adorable. Sí. O sea, era un muñequito adorable y que además... Pues estaba perdido. O sea, estaba perdido. Sí, aparte eso. Y después te das cuenta que era un niñito. Era un niño. O sea, estaba muy pequeño. Era un niño. O sea, haces empatía porque estaba pequeño, estaba perdido en otro planeta. En otro planeta, o sea. Y todo giraba alrededor de una plantita, de un girasol. Sí, exactamente. Entonces. Muy parecido el planteamiento a Wall-E. O sea, obviamente también Wall-E retoma mucho de E.T. O sea, en el sentido de todo gira en torno precisamente a encontrar a la vida, naturaleza, encontrar vida en un planeta ya muerto, que es la Tierra dentro de unos años. Estamos hablando de un planteamiento de 1982, bueno, antes, porque obviamente esta obra de Steven Spielberg pues empieza a gestar a partir de un amigo imaginario de Steven. Sí sabías eso, ¿no? Ah, eso no me lo sabía. O sea, E.T., ¿verdad? ¿No? Que tú eras el único que iba a traer cosas raras. No, pues no, Steven Spielberg se basa en un libro de una persona muy cercana, no quiero atreverme a decir que de la esposa de Harrison Ford. Ok. Y este libro obviamente empieza a torcerlo Steven Spielberg con el asunto de todos los traumas de la infancia que tuvo. ¡Wow! De su amigo imaginario. ¡A la madre! Entonces, obviamente, lo deforma, lo transforma. Y entonces alude a que E.T. al final era el amigo imaginario de Steven Spielberg. Que se va. Ajá. O sea, exacto. Que le llega, ¿no? Y obviamente, pues muchas de las escenas, o sea, como cuando lo esconden en el closet. Ajá. Como cuando lo disfrazan para salir a buscar los aditamentos. Ajá. Todas esas cosas en el storyboard aluden a la casa de Steven Spielberg de aquella época donde era un morro. Entonces realmente, aunque la historia sale el 11 de junio de 1982, realmente esta película se viene gestando desde muchísimos 60, años antes. Exactamente. Y entonces, bueno, la construcción de este personaje pues empieza desde ahí. Y como decíamos... Ahora sí que como dice Roberto Martínez, es una construcción subjetiva a la que le agregas un valor intrínseco. Exactamente. Literal está representada esa frase. Para los que no,
aquí está la mejor representación de esa frase que decía este güey. Y bueno, en sí la película... A ver, Beto, haznos una sinopsis de la película. La película, pues trata de un... Y ahí te va el primer dato que traía. Uh-huh. De un pequeño azogiano. Ok. Que va con su familia. Llega una nave azogiana a y este nombre se lo puso Lucas, después te diré por qué. Ok. Van a buscar precisamente especies de plantas que son como que su motor de vida, ¿no? Ellos son muy la vida como que la representan a través de la vegetación. Entonces van y recolectan unas plantas en un bosque de... ¿Qué estado era? No, es que no me acuerdo exactamente así como de detalles como ese. Porque es un vecindario boscoso. Sí. Y frío, al parecer. Y puedo imaginar que eran los suburbios de Nueva York. Porque era muy parecido. Connecticut y todos esos lugares. Porque era muy parecido a estos suburbios en donde se desarrolló Steven Spielberg. Ok. Y sí, exactamente donde el patio trasero es un bosque. Inclusive me recuerda mucho de repente a escenas como Los Años Maravillosos. Ándale. Pero ya se ve muy canadiense. No sé si... Sí, pero así también, o sea, pues acuérdate el bosque Harper de Los Años Maravillosos. Sí, era de la misma manera. Sí, eran de muy parecido. Esos suburbios. O cuando ves estas historias horribles de los de ID, del canal ID, ándale. Así de que... Sí. Es que eran amigos y lo machacó con una piedra. Sí, y termina así, exactamente. En el bosque, y entonces el condado estaba muy... pues es que sí, pues no manches, o sea, te llevan al bosque y... Sí, ahí ya valió. Sí, claro, es una trampa perfecta. O sea, como que sí exactamente tiene el tópico de los suburbios y exactamente E.T. llega al bosque. Sí, llegan al bosque. Con ese... recogen, pero... Con ese imán. Sale este pequeño... Creo, o sea, según mi entendimiento ya a través de los años, porque lo vimos de niños también, o sea, y cuando estás grande la estás viendo mientras trabajas, mientras haces cosas y no pones atención a ciertos detalles, ¿no? Olvidan al pequeño, o sea, se sale y lo olvidan. Entonces suben los adultos a la nave, cierra, se va a la nave y este niño se queda. Se queda... Algo así como Mi Pobre Angelito. Ándale. Versión marciana. Ándale, versión azogiano. Azogiano. Y y entonces, pues perdido el monito, el niñito, pues empieza a caminar. Pues sí, a divagar. Ajá, y pues como que buscando algo, lo que sea. Y entonces se empieza a acercar a esta zona, al vecindario. Y según recuerdo, entra a la casa de esta familia donde viven Elliot y sus dos hermanos, que no recuerdo cómo se llaman. Obviamente, Drew Barrymore. Sí, que es Drew Barrymore, que es este otro chavo, si tenemos los datos. A ver, déjame. Eso es exactamente lo que estaba viendo. Vamos a por el acordeón, porque es que sí, como dices, es una película de estos pequeños detalles. Pues son así como complicados porque lo viste cuando tenías... Sí, exactamente. Yo vi la película en 1984 en el cine Continental, o sea, en estos cines de Disney les he contado. Y a mí, pues, obviamente lo primero que me llamó la atención pues fue el muñequito como tal. Sí, claro. O sea, era así como un... o sea, como entre bonito y feo. Sí. No, y es que de hecho empieza como, o sea, ya a lo que iba, ya arranca como con mucho suspenso. Ok, es la casa donde viven Elliot, Gertie y Michael. Ajá, son hijos de Mary, ¿no? Una señora soltera. Que pues ahora sí que ella trabaja... según yo, de día, de noche, o sea, tiene de estas personas que tienen 2, 3 trabajos para mantener una familia, un hogar. Como el American Dream de los 80. Ándale, justo. O sea, que por las mañanas es camarera y por las noches es contadora. Exactamente, sí. Ese estilo. Y entonces, esa trae el niñito, el niñito georgiano, es atraído... por los Fíjate, es en California.
Ok. O sea, sí se es más lleva... cálido de lo que pensé. Sí, sí, Curioso. Es en California, anda, disculpa, pero sí está muy boscoso. Ujú. Y ustedes lo han visto. Y se ve atraído por los M&M's. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces, gracias a eso, entra a la casa y empieza... No, pero no son M&M's. Esos pequeños grandes detalles, si me acuerdo, no son M&M's, son Reese's. Ok, Reese's. De los chocolates con Sí. crema de cacahuate. Ok. Que los va dejando Elliot. Ajá. Exactamente así Sí, de... pero es que primero los agarra Ajá. y después Elliot oye ruidos, según yo. Ajá, exacto. Y entonces baja a ver qué onda y es cuando ve algo raro. Exacto. Y ve que hay una mano que agarra unos Reese's. según Ajá, yo. exacto. Sí. Y entonces, en eso pone la lámpara Ujú. y pues ve la cosa rara. Ajá. Y se espanta a Elliot. Viscoso pero sabroso y sale corriendo. Y el otro también. Sí, me acuerdo bien perfecto. Sí, ¿no? de cuando se encuentran El los grito dos que del salen niño, corriendo. El grito del niño es como de niño, o sea, muy agudo. Ajá. ¿no? Y el E.T. Y el E.T. Ajá. ¡Ah! Ajá, exacto. Y Ajá. salen disparados los dos. Y ya con que los dos igual escondidos, así de quién eres tú, ¿no? Ajá. Y entonces se le prende la cabeza, se le prende el foco a Elliot y entonces agarra los dulcecitos Ujú. Y se los lo lleva a su empieza casa. hacer en forma de Así como yo agarré a Botas para que no la atropellaran. Ándale. Más o menos así, exactamente. Sí, y así para llevarlo al cuarto. Y entonces... Y se hace el enfermo al otro día. No, espérate, no va a la espérate, escuela. Pero primero Ajá. le dice a su hermano, oye... Ajá. ya- No. primero sí es cierto, Se hace queda, el enfermo. se queda en el cuarto. Sí, o sea, que se le hace- queda en el sí, que le cuarto. hace- estoy enfermo, Sí. No puede ser. A ver, le pone el termómetro Ujú. y en un momento, dices, ¿cómo me acuerdo? Y siempre lo quise aplicar y nunca pude. En ese momento, un momento que se distrae la mamá, se para él, El encendedor, lo pone en el foco, ya se calienta y se lo vuelve a poner. Sí, y, tienes razón. y ya dice, oh no, sí tienes fiebre. Y lo Sí, es cierto. Y se queda y entonces ya empieza a conocerlo. Ujú. Y y es cuando llega su hermano Ujú. y le dice, hay algo aquí, te tengo que enseñar algo. Ujú. Ujú. ¿No? Pero prométeme que no te vas a asustar, Ujú. que la vas a asustar y, Y no que sé tampoco qué. le vas a decir a mi mamá. Sí, exacto. Sí. Y entonces ya se lo enseña, estaba en el armario Ujú, guardado, ujú, justo. ujú. Lo abre y lo ve y también grita del miedo y el otro también se asusta, obviamente, Ujú. el E.T. Ujú. Y creo que ahí es cuando ya sale disfrazado, ¿no? ¿Verdad? No. Disfrazado de muñeca, no. No. Y entonces, pues ya dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues hay que encontrar, o sea, Ujú. debe venir de algún lado. Entonces Ujú. hay que encontrar a su familia, hay que Ujú. buscar qué hacer. Y entonces en ese punto es cuando empiezan a buscar de dónde es. Entonces le preguntan, ¿de dónde eres? Y empiezan y abren como un atlas Ujú. del espacio y Ujú. empiezan a enseñar el sistema solar. Sí, Y entonces sí. en eso tienen una maqueta, según yo, Ujú. y le empieza a mover. Ujú. Y empieza a dispersar todo y ya le enseña. Imagínate ¿Es? los efectos No, especiales no. de ese entonces. Sí. Y yo la vi en las dos versiones, o sea, la versión remasterizada y la Ajá. versión original. Ajá. Esa escena está bien hecha, o sea, no se ve mal, Sí, no, está muy pro. pero sí, sí. Obviamente, digo, todavía se ve el chapulinazo. Sí, claro, sí, las pastillas claro. de chiquitolina, claro. Sí, claro. En la nave es donde más se ve, en la Ujú, nave. ujú. Pero entonces ya les enseña de dónde viene. Ujú. Entonces dice, bueno, pues entonces hay que comunicarnos a tu casa, hay que decirles que vengan por ti. Ujú, Cómo hacerle. Entonces le explican, ¿no? ujú, Hay que hablar a casa. ujú. ¿Sí? ¿Sabes cómo se lo explican? Vaciadísimo. ¿Te acuerdas de bueno. ese capítulo de Homero? Más bien, cuando Maggie se va al kinder para superdotados, Ajá. que le dan una maquinita, un linguo, Ajá. que en aquel tiempo era así como para que los niños empezaran sí, a hablar. sí. Y entonces Aprendieron las C.T. letras. Ajá, era una Sí. computadorcita. Ujú. Y entonces obviamente de ahí Sí. empieza Pero para esto... el E.T. ajá, phone para esto, home. no Ajá. me acuerdo quién Ajá. deja la tele prendida y está Plaza Sésamo. Ajá, esta Plaza Sésamo. Y entonces empieza a ver exactamente. y hablan de lo del teléfono. Sí. Y entonces ahí sí. aprende que el teléfono es para comunicarse a casa. Sí. Entonces sí. empieza a aprender. Se queda solo.
que hasta agarran refresco. Sí. Y agarran, no sé, sí. si dulces, palomitas, algo. Y está comiendo y empieza a ver. Pero hazle eso. tú porque a ti te sale bien. Y lo de en español. El original era ET, teléfono, mi casa. Ajá. Mi casa. Mi casa. Ve cómo está. Y le salen lágrimas a tu E.T. Era una película hermosa. Y no, la neta es que sí, pobre. Sí. Y entonces. Cuando le decía mi casa. Sí. Ellos no saben qué hacer. Y de pronto, pues necesitan ayuda de la más pequeña de la casa. Ajá, exacto. De Gertie, que es interpretada por Drew Barrymore. Quien, bueno, pues en ese momento tenía 4 años. Sí, 5. Y se vuelve la sensación de Hollywood. Sí, de que una ternura también la niña. No, pobrecita. Sí. Porque el paréntesis de la vida de Drew Barrymore. Sí. No manches, que a los 12 años ya había estado en una clínica de desintoxicación por... o sea, era la persona más pequeña en Estudio 54 y que aparte, bueno, se gastaba unos cuantos miles de dólares. Creo que, bueno, o sea, Michael Jackson pasó... Bueno, ¿para qué meternos en esas cosas? Y yo creo que por eso, o sea, no está mal, pero tampoco está tan bien todo lo que se está haciendo ahora con esta cuestión de cuidar mucho a los niños, a los pequeños sean como Drew. En su trabajo como actores, güey, como cantantes. Sean como Drew Barrymore, por Dios santo. ¿Sabes qué? ¿Sabías que yo la relaciono mucho, no sé, con esta... que hay de ¿Winslet? No. La de Almost Famous. Hudson. Kate Hudson. No sé por qué la relaciono mucho, porque las dos tuvieron una vida llena de excesos. Eres más guapa, Drew. Perdón, disculpa. Pero no sé por qué siento que... Sí, bueno, pues sí, claro. Sí, no sé. Pero sí, obviamente el asunto de Drew Barrymore está extremo. O sea, sí está cañón. Extremo. Y es exactamente por esta película de E.T. que, bueno, pues que fue Es que sí. Cuando Gertie ve a E.T., pues también se espanta, pero se enamora. Pero se enamora, o sea, como que grita, ve qué onda, ve que los hermanos, pues están ahí como en confianza. Están calmando y todo, sí. Y entonces, o sea, como que alude que es una especie de mascota. Y ahí es exactamente cuando la disfrazan, porque la disfrazan para Halloween. No, la disfrazan de muñeca. Para salir a Halloween. Ahí te va. Porque está la mamá. Y la mamá veía algo raro en ellos. Dice, ¿qué traen estos cabrones? Y abre sí es cierto. Abre el armario. Sí es cierto. Y está escondido entre los muñecos. Sí, está vestido de muñeca, así con sus KRLs. Y está buenísima esa escena. Porque es muy caricaturesca. Porque se ha emulado tanto esa escena que bueno. Sí, o sea, está tan obvio que esa cosa no es parte de las muñecas. O sea, de hecho esa escena sí, claro. O sea, de hecho esa escena pues se ha emulado en miles de películas. Sí. Inclusive yo creo que una de las más chistosas es la de American Pie. Sí. Cuando se esconde entre los dos muñecos de peluche. Ándale. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó su... Stifler. Stifler, sí. Ay, también es un imbécil, güey. Sí, muy buen personaje. Pero eso es que dices, güey, no te puedo mandar a la chingada. No, pues es que no. Pues es que sí. Ahora sí que la única maldad de Stifler era... existir, güey. Sí, era ser jarioso. Sí, güey. Bueno, pero tuvo su premio. Sí, al final. Al final. Bueno, entonces el caso es que no me acuerdo de qué manera. Les explica un día, le explica a Elliot, ya no a los dos, les trata de comunicarse. Porque estuvo jugando E.T. todo el tiempo con la cosa esta, con el lingüo. El deletrador, sí. Ajá. Y les empieza a explicar que se va a comunicar a casa. Porque sí es cierto, le dice ET. O sea, lo que lo empieza a descifrar Elliot es ET, comunicar, casa. ET se quiere comunicar a casa. Te puedes comunicar y entonces ya ya empiezan a establecer comunicación. Ya empiezan a entenderlo. Y entonces es cuando necesitan salir con él para ir al lugar donde está un bulbo o algo así, ¿no? Ajá, donde está allá donde lo dejaron. Va a ir a recoger, no me acuerdo qué. Entonces,
es cuando entonces la única manera de salir sin que mamá los esté vigilando lo disfraza. Es en pedir dulces Halloween. En Halloween. Entonces lo visten de fantasmita, nada más se le ven los ojos, entonces pasa muy bien como Gertie, como su hermana, entonces ya se van, y todavía la mamá dice, ¡ay, están hermosos! A ver una foto. Y entonces entonces así, los otros así de, me llévala. Para esto. Esa foto debe estar en internet. Sí, para esto ya están fabricando la máquina para comunicarse. Sí, la máquina. Ajá. Y antes de eso, de esta escena del Halloween, Elliot, no sé si te acuerdas que como iba a servir como un rebotador, supongo yo, un rebotador de señal, una de estas sierras redondas. Entonces, al agarrarla, Elliot se pica. Sí. Y entonces, E.T. es que viene la famosa, el señal del ouch, que le cura el dedo. Con el propio dedo, con el dedo luminoso. Entonces, el hermano trae un cuchillo de plástico atravesado en la cabeza, no sé si te acuerdas. Y entonces lo ve E.T., voltea a verlo. Voltea a verlo al hermano. Y se le queda viendo y saca el dedo luminoso ahí enfrente de la mamá, casi. Sí, cuando están buscando la cámara, la mamá le hace ouch. Le hace, no, es de mentiras. No, guarda tu mano. Entonces ya les toman la foto y el flashazo tumba al E.T. Sí es cierto. Sí, lo es tumba. cierto. Entonces ya logran salir por eso de la casa. Gertie, si no me equivoco, está disfrazada de vaquerita. Y entonces ya van caminando. Y aquí viene otro detallito chistoso. Van caminando y van viendo a todos los niños que están pidiendo y de repente se le pone enfrente a E.T., o sea, viene caminando un niño disfrazado del maestro Yoda. Y entonces se voltea y mi casa. Lo ve como... Sí. Como igual. Exactamente. Mira, ¿ves cómo sí tenía que estar esta foto? No, sí, es una chulada esa. Y entonces... Ahí te va. Esa, pues, es una reverencia que hizo Spielberg a su gran amigo y compañero de clase, George Lucas. ¿A poco? Siempre fueron grandes amigos. De hecho, muchas cosas, algunas orientaciones, algunos detallitos, creo que le presentó también gente y todo, Spielberg a Lucas. O sea, siempre, en algún momento, Spielberg estuvo en alguna grabación de Star Wars, estuvo en alguna, tal vez... Como de metiche. Sí, o sea, porque era y entonces, llevan esta amistad, son muy amigos, entonces, hace esto Spielberg, de meter al maestro Yoda y de que E.T. vaya así de, mi casa, esto es igual de otra galaxia como yo. Bueno, lo volvió a hacer Spielberg en Indiana Jones. En Busca del Arca Perdida, en una como columnita, hay un jeroglífico donde aparece Artu y C-3PO. Bueno, para esto, pues ya eran los 80, ya había pasado las películas de Star Wars. Y en atención a esto, todavía hace una más Spielberg, en Men in Black. No sé si te acuerdas cuando empieza a amenazar los ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llama la especie, lo del gato que traía una galaxia aquí de collar. Jamás usamos las armas a la vista del público. Pues no hay tiempo para enmascarar el misterio. No sé si se te olvidó, pero hay un crucero de batalla a punto Siempre hay un crucero de batalla, un rayo mortal coriliano o una plaga intergaláctica a punto de barrer con la vida de este planeta. La única forma en que esta gente puede continuar con sus felices vidas es que nunca sepan una palabra de esto. El cañón coreliano es otra referencia al trabajo de Lucas. Órale, qué chistoso. De hecho, el Corelia, que es donde se fabrican todas las naves y armamentos en el universo de Star Wars. De hecho, el halcón milenario es coreliano. Entonces, otra referencia. Y entonces dice Lucas, pues te la voy a pagar. Fíjate. Ya te la voy a pagar porque voy a hacer una película. Y entonces hay una escena en La amenaza fantasma. Está el Senado el Senado Galáctico reunidos. Y
la senadora la reina Amidala, pide un voto de no confianza en el canciller porque hay corrupción. Ok. Y entonces todos empiezan, sí, ya, voto ya. Y de repente ves en una orillita a la especie, ¿cómo te dije? Azogiana. Azogianos. Los 3 representantes. ¡Órale! ¡Botas! Ves a los 3 representantes de Babo Azoja, que así se llama el Babo Azogia. Ves a los 3 representantes, o sea, un senador, su asistente y otro senador. Todos, sí, voto ya. Si la asamblea no es capaz de actuar, la necesidad de otro líder es evidente. Propongo un voto de no confianza en la capacidad del canciller Valoro. Y ahí se la paga Y tú sabías también, por ejemplo, que hay... Lucas a su amigo... Allí algo interesante es que, bueno, para empezar, pues está inmiscuida la pareja de Harrison Ford con lo del libro para E.T. Sí. Harrison Ford obviamente estuvo en Star Wars porque él era Han Solo. Y tú sabías que una también de esas fue que Harrison Ford hizo un cameo para E.T. ¿En qué momento? En el momento que entra el director a platicar con Elliot de por qué no había ido a la escuela un día antes, pues esa escena la quitó. ¿Y sabes por qué la quitó? Porque dijo, no, es que se me hace que se va a malinterpretar. Y entonces es una escena perdida de E.T., el cameo de Harrison Ford como director de la escuela de Elliot. ¡Wow! Ah, ¿verdad? Tú pensaste que no había hecho mi tarea. Mira, no más, ¿eh? Eso está vaciadísimo. Sí, está bastante... Porque de lo que me estás diciendo está como muy... O sea, como que es de esas cosas... Como chistosas de 2 personajes que, bueno, pues realmente en ese tiempo todavía no eran así grandes. Sí, no, entonces se podían jugar y con se podía sus jugar, cosas. exactamente. Se podía jugar. Pero ahora se volvió una cuestión súper legendaria. Ya es mítico. O sea, el asunto de que sale el maestro Yoda, ¿no? Y el otro ahí va. Y de repente ves, años después, que la especie de E.T. está en el Senado Galáctico. Sí, exacto. Entonces dices, ok, se hace un... Sí, está muy padre. Sí, o sea, sí son como cosas para gente muy curiosa que además sabe la relación que existe entre Steven Spielberg y George Lucas. Exactamente. Y de cómo de alguna forma es el juego de amigos, nada más. O sea, porque obviamente, bueno, o sea, continuando con la historia, bueno, pues el chiste es que Elliot y el hermano grande se van con E.T., consiguen todos los componentes para hacer el aparato, lo que porque resulta que E.T. pues sí es un genio, obviamente, como buen marciano. Bueno, como buen extraterrestre. Azogiano. Exacto, buen extraterrestre. Que bueno, pues obviamente era un genio en la ingeniería y en esto de las comunicaciones y demás. Y que lógicamente también tenía así como una energía muy especial que era precisamente con lo que curaba, porque él curaba con el corazón, pero pues su herramienta eran los dedos, la mano. Y bueno, consiguen todas las piezas, se pone ahí a pues a realizar la máquina se pone en contacto, quedan obviamente en el momento, forma, tipo y demás de cómo se van a comunicar, cómo va a ser ese enlace para subirse a la nave. En Halloween lo que hacen es ir a dejar la máquina. Exacto, pero ¿qué pasa en medio, Beto? Los descubren. Sí, los descubren ¿quién es? La mamá. Sí. La típica mamá que entra en pánico y llama y dice que tiene un perro rabioso. No, pero espérate. O sea, ella está de ¿qué onda? Están haciendo cosas raras mis hijos. Entonces pasa eso. O sea, llegan en Halloween a la al bosque. No, al bosque. Primero al bosque. Sí. Llegan al bosque. Sí. Y ponen el aparato. Y entonces empieza a mandar señales. De hacerse una agujita. Y ahí se quedan Elliot y E.T. Y se va el hermano y se va la niña. Y de repente, pues es el asunto de
No me acuerdo si llueve, si algo pasa. El caso es que se va el hermano a buscarlos porque no había regresado. Se va y y regresa, ya los regresa él. Llegan, los regresa con su bicicleta y todo, los regresa, están en la casa y están enfermísimos. O sea, les dio un pinche catarro, gripón, pero así tremendo. Y entonces ahí es cuando llega la mamá y ¿qué pasa? Porque estaba buscando a Elliot. Exacto. Y entonces le dice, mamá, y empiezan los tosidos de E.T. Sí, aquí está mamá, nada más te voy a pedir una cosa. Porque ¿qué es eso? Te voy a pedir, por favor, que no te espantes, no entres en pánico, por favor, ¿puedes guardar el secreto? ¿De qué estás hablando? Mamá, prométeme guardar el secreto. Sí, ya, ¿qué? Ajá. Y entonces abren la cortina. No lo sé, están Rick. los dos tirados acá moribundos. Y entonces Elliot, ay, mamá. Y el otro, mamá. Ajá, Y exacto. entonces ahí es, no sé si ella les llama, ¿no? Ellos les llama a la NASA y a todo esto. Y entran los científicos. Sí. Y empiezan a acordonar y empiezan a poner sus carpas y todo el asunto. Y con la buena responsabilidad estadounidense de hacer que la autoridad vaya y resuelva esos problemas con marcianos. No, esa escena, a partir de ese momento, a mí me da mucho coraje la película. Sí, porque se vuelve una tragedia, porque obviamente todo mundo... O sea, pasa muy parecido a lo de Alf. O sea, pasa algo muy parecido y obviamente... obviamente Alf pues está basado en E.T., sí, es una parodia de E.T. Obviamente. Sí. Y la cuestión es que, bueno, pues aquí sí empieza toda una persecución, empieza toda una cuestión moral, porque pues obviamente Elliot pues se decepciona de su mamá. Y ahí es exactamente donde entra el reflejo del trauma de Steven Spielberg de haber vivido con una señora divorciada. Ok. O sea, exactamente en todo ese pedazo es en donde muchos inclusive agradecen la condición de Steven Spielberg de todo ese abandono por la majestuosidad de cómo lo reflejó con Elliot y con E.T., ¿no? Y entonces obviamente pues ya está, o sea, como ya se comunicó a casa E.T., ya dio las coordenadas de cómo y cuándo. Y según recuerdo, o sea, ya está pasando todo esto acá. Creo que regresan la escena. Y está porque está el letrador, está. Sí, porque lo utiliza también como un componente del comunicador. Y algo responde el aparato. Exacto. Y y entonces ya volvemos a la escena, acá todo hecho trizas. Elliot está muy mal. E.T. está muy mal. No lo dejan acercarse. El pobre niño está desesperado tratando de decirles: déjenlo, lo van a matar, lo van a matar, déjenlo, por favor, está inconsolable el pobre Elliot. Ellos siguen con sus pinches investigaciones tratando de salvarlo para después seguramente... Salvarlo para despedazarlo. Sí, para despedazarlo. Para apropiárselo en la NASA. Sí, exactamente. Y entonces, en el cuarto arriba, está su hermano. Pues también preocupado está con la niña. Creo que sí está con la niña, con su hermana. Y está así, despierta. Y de repente ve cómo se marchita el girasol. Ah, sí, no, qué loco. Sí, que estaba ligado a la vida de E.T. Sí, cierto. Y dice, sí. Verde. O sea, tú sabían perfectamente que la conexión era el girasol y E.T. eran uno solo. Pero esto porque seguía malo Elliot. Todavía no pasaba lo que te decía, que lo van a matar. Elliot estaba muy mal. E.T. estaba muy mal. Entonces, ahí hay que entender un poquito y salirse un poquito más de la realidad todavía para entender que E.T. le da su vida a Elliot. En ese momento va para abajo E.T. y Elliot Elliot recupera toda su vitalidad otra vez. Entonces ahí es cuando empiezan a tratar de resucitarlo y le empiezan a poner el desfibrilador y todo. Y es cuando grita Elliot que la van a matar. Ahí está inconsolable el niño. Y entonces es cuando lo meten en la bolsa, le cierran, lo meten en una caja para que no pues para que no propague ninguna bacteria ni nada. Y entonces sí, lo aíslan. Sí, exacto.
Y en ese momento empiezan a ver él y su hermano Ujú. que la planta empieza otra vez a levantar. Ujú, ujú, ujú. Y entonces siguen fingiendo que todo está mal. Ujú, ujú. Y al fingir que todo está mal, le dan chance a E.T. de recuperarse. Y ahí es donde empieza la lloradera. Ujú. Y entonces, pero no sé si tenga que ver con que ya venía su familia en camino. Sí, algo así, sí. Ajá. Porque pues ya estaba, ya le había dado su respiro de vida a ya le había dado su respiro de vida a Elliot. A Elliot, sí. Entonces ya prácticamente ya había fallecido E.T. Entonces se da cuenta de eso Ujú. y le dice al hermano, oye, está vivo, que no sé qué, mira. Ujú. Y ya van sigilosamente. En la Y noche. lo ven, no es de día. Ujú. Todavía es de día, es en la tarde más o menos. Y entonces ve y ves la caja, bueno, del baúl donde estaba E.T. Ujú. y ves que está encendido. Y su corazón está Sí, todo lo que da. está con las Y luces. entonces lo abre. Sí, le abre la bolsa y el Ajá. otro, teléfono, mi Ajá, casa, ajá. mi casa. Sí, pues está delirando. Sí. No, está feliz, güey, de que, o sea, está vivo y parece ser. Por eso es que yo entiendo que ya venían por él, como que ellos le regresaron la vitalidad. Ujú. Y entonces le dice, cállate, Ujú. te van a descubrir mi casa, teléfono, mi casa, cállate, güey. Y le vuelve a cerrar la bolsa, lo vuelve a encerrar Ujú. y se pone a disque llorar. Ujú. ¿No? Y le hace, ya se lo lleva no sé quién se lo lleva. Ujú. Ya no pasa nada, Ujú. ya pasó, estas cosas Ujú. pasan, no sé qué. Y voltea a ver la flor y Ujú. revive la flor. Y él le hace, ¿quieres conservar la flor? Ajá, Pero ajá. para que no peleen nada de Ujú, eso. ujú. Y ya se va. Y entonces el hermano, Ujú. te está robando la camioneta de Sí, los claro. investigadores. Sí, claro. Y y entonces ya se suben Elliot y Ajá. porque suben a E.T. a la Ujú, camioneta ujú, justamente ujú. con un tubo así de estos de plástico. Como los del COVID. Ajá. Ajá, ándale, justo Ujú. así. Y así estaban vestidos y así estaba todo. Sí. Y lo meten a la camioneta y entonces este güey se sube. Ujú. Y prenden la camioneta y le hace Elliot, avanza, ¿qué pasó? Y el otro dice, nunca manejé para adelante. Ajá, ajá. Porque al principio de la película se ve que él saca el carro siempre de la mamá, entonces siempre maneja para Sí. atrás. Sí, tienes Entonces toda la él le hace, razón. nunca manejé para adelante. Y pues ya le da y pues, se súper equivoca. Ujú. Y convoca a Elliot a sus amigos a que lo sigan. Ujú. Y se van todos. El hermano va en la camioneta Ujú. con E.T. Y con Elliot. Ujú. Y ya se van hacia el parque. Fum, 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 llegan, y allá llegan sus amigos con bicicletas. Sí. Y entonces, que esta escena es bien importante en la cultura mexicana por la representación que da esta escena. Y de hecho mi prima tenía una playera así, Ujú. de las que vendía. Entonces, llegan al parque, se abre la camioneta, porque para esto pues van peleando contra los güeyes que van en el tubo de plástico, Ujú. que quieren subirse para detener la camioneta. Y entonces Elliot zafa todos los seguros y ya los deja ahí. Entonces llegan al parque y ya en el parque se bajan y entonces ya se sale ya sacan de la caja ahí A E.T. Ajá. y aparece E.T. de frente así ya parado en la camioneta, Ujú, con el ujú. corazón así Encendido. queda súper encendido, Ujú. y levanta esta mano. Ujú. Y entonces, o sea, es una súper referencia a una imagen religiosa. Claro, de toda la que vida, conocemos. Que conocemos. Sí, claro. De hecho, te digo, o sea, Ajá, mi prima ajá. hizo una playera, Ujú. que el título de la playera, cuando la buscabas en la tienda en línea, decía El Sagrado Corazón de E.T. Órale, qué loco. Sí, sí, Ajá. sí. Porque si era una referencia. Sí, así con los no sé deditos así. no sé si sea la referencia o si la imaginamos en Ujú, México, pero ujú. así pasó. Entonces ya ganan y lo trepan a la canastilla de una bicicleta. Ujú. Y es cuando se eleva. Y se van todos. Y la todos. famosísima. Ya está, sí. Van todos en chinga. Y va E.T. en la canastilla con el hermano de Elliot. Ajá. Con Elliot, Con Elliot, sí. Y va sí. y nada, así, Ajá. y ahí va, ¿no? Van en chinga. Y de repente los empiezan a interceptar la Ujú, policía. por todos y lados. todo. Sí. Y entonces cuando eso pasa, nada más se ve que E.T. hace como un gesto. Sí, que se mueca, concentra. y empiezan a elevarse. Ajá, Y empiezan claro. a volar. Ay, y qué bonita entonces escena. viene la famosa escena. Ya está saliendo la luna, una lunota. Sí, ¿no? sí. Y
Y entonces, no es cierto, pero eso ya había pasado. Ajá. Minutos antes, cuando iban a Pero sí los vienen persiguiendo. O sea, la escena sí es cuando los persiguen, se elevan. Y pasan por ahí en la tarde. Aquí el sol es el sol rojo. Uh-huh. Pasan y todo, y ya bajan en el bosque. Uh-huh. Y entonces, es que lo que te iba a decir es que cuando apenas van a dejar el comunicador, uh-huh, tienen dificultades y entonces... Y hace lo mismo de la elevación. Y entonces de ahí viene el famoso logotipo de Amblin. Ajá, sí, exacto. La sí, compañía de Steven Spielberg. Sí. Y Exacto. Pero que es el del sol. No, es una luna. El de Amblin es... Es la luna. O sea, es blanca y ellos... Ajá, y la sombra, sí, tienes toda la razón. Es el logo de Amblin. No, la del sol es la de los niños. Van todos los niños juntos, ya en esta escena casi final. Entonces ya bajan y en eso están esperando y nada más ven cómo de repente llega la nave. Uh-huh. Como va bajando, está el científico que pues al final como que los está apoyando, dice, bueno, va, ok. Uh-huh. O sea, me voy a solidarizar para ver qué pasa. Uh-huh. Uh-huh. Que está con la mamá. Uh-huh. La mamá y la niña. La niña trae la planta. Uh-huh. Llegan en carro hasta allá, hasta el bosque. Están todos los niños, va bajando la nave. Y entonces ya se separan todo el grupo y nada más se quedan Elliot y E.T. Y pues ya pues viene la escena, una de las más tristes, ¿no? Uh-huh. Que es la despedida, ¿no? Oh. Sí. Que le dice, pues, adiós. De los primeros traumas de la infancia. Llore, ¿no? 1984. Sí, le dice adiós E.T. Y todavía E.T. Ay, que E.T. parecía más chiquito, que se ve más maduro. Te queremos, E.T. Agarra el dedo y le hace estaré. Sí. Bien, se va bien contento. Ay, E.T. Sí. Porque te fuiste y nos dejaste. No, es que además sí, o sea, sí, la verdad es que sí, o sea, tiene todo esa película, o sea, como que sí es un rollo exactamente que hace una gran curva aristotélica. Y tienen hicieron una como seña de entre ellos. Ajá, entre los dos. Sí. Sí. Ouch. Ajá. Sí. Ouch. No, está cañón. Sí, no, está cañón. Y bueno, obviamente, pues sí, como siempre platicamos aquí, pues toda la cosa de la mercadotecnia también. O sea, E.T. se volvió, sobre todo en México. O sea, en México. Sí, en México hubo, bueno, en todos lados. En todos lados, pero sí también Steven Spielberg sí cuenta que en México hubo una cosa muy extraña, porque además. Pues digo, es que cabe recalcar que sí, en México tenemos ese extraño apego a los animales, empatía. O sea, tenemos como mucha empatía exactamente con las cosas naturales y sobrenaturales. O sea, por ejemplo, pues el asunto de los chaneques, el asunto de los duendes, o sea, toda esta cosa. Y pues obviamente pues E.T. tenía que venir así a hacer una cosa súper permeada. Sí, claro. De todo este asunto, ¿no? O sea, la verdad es que sí. O sea, E.T. entró como anillo al dedo al público mexicano. Sí. Y pues obviamente toda la mercadotecnia que se hizo al respecto, o sea, había monos, había playeras, estaba la sudadera roja de Elliot, estaba obviamente las bicicletas con canastillas se volvieron un trancazo. Un trancazo aquí. Y sí, se me hace raro. Había loncheras, no sé si te acuerdas. No hubo caricatura, ¿verdad? No. Es que eso se me hizo rarísimo. Es que es Spielberg, o sea, al final de cuentas Spielberg, tú dime que... Bueno, es que sí tiene. Sí. Los cazafantasmas tienen. Sí, pero no es directamente dirigido por Spielberg. Pero tienen el Ghostbusters. Porque, por ejemplo, está... O sea, él hizo los Animaniacs. Él hizo El Crítico, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Fenomenoide también es Fenomenoide. de él. Sí. Creo que estuvo involucrado en Tiny Toons. O sea, sí hizo. Pero yo creo que fue tanto el misticismo de la historia, o tal vez era tan sagrada para él como historia de su vida, que pues, ¿para qué alargarla, no? ¿Para qué hacer un regreso de E.T. y qué le pones de contexto, no? O sea, es como cuando Lucas quiere, o sea, hablando de esta amistad,
Lucas, pues se vuelve el trancazo Star Wars, termina el episodio 3 y que sigue, ¿no? Entonces se le ocurre hacer la caricatura de los Ewoks. Ajá, que fue exacto. buena, que jaló, pero no fue un hitazo como las caricaturas. Pero ¿no? estuvo bueno porque además no era directamente de Star Wars. de Star Wars. No, o sea, era la vida de los Ewoks en Endor, así como, como los vimos antes de que se los encontraran, ¿no? Entonces, como que no era buena idea quemar tanto el proyecto. No, pero bueno, o sea, por eso yo creo que también se hizo un referente como muy, pues sí, muy loable, precisamente por eso, porque pues hasta la fecha no está tan explotado. Apenas van a hacer un remake. Ay, no. Apenas. Ay, no. Pero es un remake, o sea, es la misma historia, pero pues ya obviamente una... Sí, esperemos que no. Ahora Elliot va a ser un niño trans, sí, bueno, afrodescendiente, güey. O sea, qué bonito es. Sí. No, es que sí, la neta es que sí. Entonces, híjole. sí, fue una... Y se me fue otra cosa que iba a decir. Bueno, y de entre estas cosas, pues sí fue un éxito, excepto A ver, venga. un cartucho de una consola llamada Atari. ¡Ah! Esa es una super historia. Esa historia inclusive tiene un documental. No, y portada, inclusive tiene un documental. Y déjame decirte que la portada, yo tuve ese cartucho. Ajá. Y déjame decirte que la portada estaba hermosa. No, pues sí, claro. Estaba hermosa, porque pues de cuenta era E.T. y Elliot viendo hacia arriba, y era como pintada en aerógrafo, viendo hacia arriba. Y atrás de ellos se notan las lucecitas de la nave, güey. Entonces está hermosa la portada. Sí, te evoca muchas cosas. Nada más. La cuestión es con ese juego, inclusive hay un documental, pues imagínense el rollo, obviamente no sacaron caricatura. No. Entonces imagínate cuando sale este lanzamiento del videojuego, que obviamente era un Atari. Pues imagínate el furor que causó. O sea, era una cosa de miles de millones de dólares. Sí. Y cuando empiezan a desarrollar este juego, resulta que, bueno, pues así... vean el documental, está buenísimo. Pero así para rápido, la cuestión es que todos en Atari se aventaron una fiestota cuando estaban haciendo esa cosa. Y pues estaban tan elevados que cuando entregaron el producto... pues dijeron, cabrón, sí estábamos bien elevados. O sea, el chiste es que el jueguito pues, no servía para nada. No había una razón de ser de jueguito. Era un juego muy corto. O sea, honestamente era un juego muy corto con escenarios muy escuetos. Digo, también era Atari, pero era muy escuetos. No, pero demasiado. Sí, demasiado. Y lo pues, admiten, ¿eh? Los creadores del juego admiten que estaban demasiado elevados. Y que el mismo Spielberg llegó y se puso hasta las chanclas y que lo aceptó, o sea, lo autorizó. Sí. Y que cuando lo entregaron a Atari fue así, ¿qué es esto? Y entonces, obviamente, el mito es que la misma compañía Atari enterró 3 millones de cartuchos en un desierto en California. Y pues ya ven el documental, ya no les voy a contar más. Pero la cuestión es que sí, o sea, yo sí tuve el juego tema, y yo no pude nunca acabarlo. No, es que no se puede hacer nada. Es más, ni entenderlo. Sí, no se puede hacer nada. Yo lo que hice... Vean en YouTube. Sí, yo caía en una madre que era así gris y volví a salir, pero... entre más utilizabas el cuello alto, ibas perdiendo pues, tu vida. Ajá, exacto. Y iba también a contratiempo. Veanlo en YouTube, ahí está está fatal. El juego. El chiste es que tienes que hacer como una secuencia de lugares, unos puntitos que son como objetos. Y ya, de repente llegas otra vez al lugar donde empieza el juego, donde te deja la nave, a recogerte y ya, se fue, se acabó. O sea, es un juego que realmente... Cuando lo vi, el gameplay dura 5 minutos. Sí. O sea, una cosa veanlo en YouTube el gameplay. Sí. Pero de verdad, o sea, la portada es hermosa, pero no, o sea, fue una cosa espantosa. Aquí está como visto. Sí, o sea, hasta los gráficos eran así. Tú te digo, estaba muy escueto. O sea, no traía nada ese juego. No, esta cosa sí está para llorar. Mira, el gameplay es en 2 minutos 34.
2.34. Sí, no. Y en eso se acaba el juego. O sea, un juego extremadamente pequeño, mal hecho. No, es horrible, honestamente. Sí, es una cosa muy rara. Sí, está horrible. Pero tenemos que admitir que, bueno, pues todo este tipo de cosas se vuelven como más, Sí, se vuelve mítico. Míticos, exactamente, esa es la palabra, mítico. Sí, exacto. E.T., bueno, pues evidentemente es un ícono de los años 80. O sea, E.T., no puedes pensar en los años 80 Sí, sin E.T., incluso... sin Elliot, sin Ginger, o sea, Sí. Drew Barrymore. Ajá. O sea, no puedes. No puedes. Y incluso Warner, que ese sí le sacó Warner, ¿no? Creo que sí. O bueno, por lo menos el tiempo que estuvo en Warner, o todo el tiempo en el que ha sido Spielberg de Warner, Ujú. en las caricaturas referenciaban un montón a E.T. Ujú. Pero un montón, porque era... De hecho, sí hay una escena de los Tiny Toons Ajá. en la que no me acuerdo qué le hacen Elvira y termina siendo la escena de... la luna Ajá. de E.T. No sé, creo que explota algo o la mandan a Ok. volar con la bicicleta y termina siendo la escena de Ajá. E.T. O sea, le referenciaron por mucho tiempo a E.T. en Warner. Muchísimo tiempo. Ah, porque pues sí, fue un debe ser. hitazo, Sí, fue un sí, debe hitazo. ser. La verdad es que sí le fue muy bien a esa película y pues debe tener sus churrascos, ¿no? Sus chubascos, perdón, ¿cómo se llaman? Sus churros, Ujú. Spielberg, pero normalmente Steven Spielberg es sinónimo de Sí, claro. calidad Sí, a la hora de, claro. de hacer una película, ¿no? Y era en estos tiempos en los que pues, tenías a él y a James Cameron, Ujú. o sea, peleándose el número 1 en el cine, que también era otro loco. Estoy viendo el long play, No, qué es bárbaro. una cosa espantosa. Dura 2 minutos. Sí, no, es una Y es cosa un long espantosa. play. Long play, O sea, ok. un long play de 2 minutos. No, es una Oye, cosa Beto, pues espantosa. estuvo buenísimo recordar a este muñequito, en verdad, a este extraterrestre que en verdad conquistó a millones. Esos ojazos, de veras sí son así como para acordarnos de este Ujú. personaje, como dijiste, Asogiano. Asogiano. Exactamente. Y bueno, pues coméntenos por favor qué opinan ustedes de E.T., de Elliot, de Drew Barrymore. Uf. O sea, de todos Sí. estos íconos, de todas estas iconografías, de la escena del fantasma, de la escena de la luna, Ujú. de la escena de la muñeca. Está buenísimo. O sea, todo lo que se ha ocupado. tiene, sí. La de los ay, se me fue, los dulcecitos. Es muy buena. La de esa los escena. Reese's, la del dedo. La del dedo. La de Plaza Sésamo me gusta mucho. La de Plaza Sésamo. O sea, todos esos grandes Sí, sí, momentos sí. de E.T., pues cuéntenos cuál es su favorito. Y pues de verdad, pues sí, un gran personaje E.T. Sí, no, sí, no, sí. no se puede... Sí, no. Y hubo, no me acuerdo de quién era esa película, pero había una de un como marcianito. Ujú. Bueno, un extraterrestre muy similar que también tenía un poder y también estaba muy chiquito y que era un parecido así como el estilo de Yoda, Ajá. que era así peloncillo, cabeza de huevo, Ok. verdecillo y traía las orejas puntiagudas y siempre estaba así, su carita era así como de... Ok, ajá. Y era muy similar, pero se notaba que era un refrito. refrito de E.T. malísima. O sea, bueno, a mí no me gustó. Honestamente, a mí no me gustó esa película. Y es difícil de repente no referenciar a E.T. cuando ves una película de un extraterrestre de... Sí, es que siempre. De esta manera. Inclusive el mismo Alf. O sea, el mismo Pues Alf siempre se recuerda a E.T. No, pero es que siempre. de hecho Alf lo hacen precisamente como parodia de E.T. Ujú, O sea, eso sí fue la parodia. la idea de E.T. Ujú. Que de hecho también está bien trágico, güey. Sí, pobre Alf. Pobre Alf. Ya también. hablaremos de Alf también. Una gran Sí, serie. ya también nos tocará hablar de Alf. Ujú. Porque también fue un Sí, fue un hitazo aquí fue en un México. hit. No, sí. Y igual tenía de merch, como no tienes una Sí. idea. No, bueno. Sí. Mira, yo me Alf quedé con regresó en forma de fichas. O sea, yo siempre quise la sudadera de Alf que había. Ajá. Y nunca. Y era en dibujo, o sea, no era... Porque también Alf tuvo caricatura. Sí, Ese sí tuvo, sí, Alf o sea, sí tuvo tuvo su serie caricatura. y tuvo Sí, 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 caricatura. sí, No, sí. o sea, sí estaba... También estuvo muy... Pero como también se volvió un éxito. Pues ya, se acabó.
de una parodia, ¿no? Se acabó. Así se acaba. No manches, sí estaba bien fumado. Está fatal el juego. Pues bueno, pues coméntenos si tuvieron ese maravilloso juego de Atari. Lo que opinen de Alf, de E.T. Y bueno, pues muchas gracias, Beto. No, muchas gracias, Rafa. Un placer nuevamente estar aquí. Vean la película, es para llorar. O sea, sí es una comedia trágica. Sí. Que nos ponían en la infancia. Sí, exacto. Olvídense de que hay un Volkswagen Corsair en la corchera y piensen que es un Passat 2024. Ándale. O sea, exacto. quítense que es el 80 y tantos y véanla como una película que pues se acaba de estrenar, porque la historia vale mucho la pena. No, sí, véanla. La verdad, sí, véanla y pues disfruten esos grandes momentos de E.T. Phone Home. Pues muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Rafael. Y pues ustedes recuerden conectarse a las redes sociales de En 30 y 40, Facebook En 30 y Cuarentones, En 30 y 40 Podcast, todo lo demás como CRN Media MX. Y nos vemos la próxima en una emisión más de En 30 y 40.